Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos que van a ver este segundo video titulado El diezmo de Jacob. Ya hemos hecho dos videos anteriores en los cuales hice la introducción del tema, donde les dije que íbamos a hablar de este tema de los diezmos, el cual lo he fraccionado en 7 puntos. Y bueno, entonces es para mí un privilegio en esta tarde estar con ustedes acá nuevamente y poderles compartir a través de este video esta hermosa enseñanza acerca de los diezmos. Lo que vamos a ver en este estudio es mirar a través de las escrituras si el diezmo que hoy exigen en las denominaciones es acorde con la Biblia, con lo que enseña nuestro Señor, nuestro Dios. Hermanos, entonces en el día de hoy les traigo titulado el tema El diezmo de Jacob. Ya miramos en el primer video en la parte de lo que fue el diezmo de Abraham, miramos en el video anterior y hicimos un análisis acerca de que si para el día de hoy el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec aplica o no aplica. Vamos a seguir pues dándole continuidad sobre este maravilloso tema. Antes que todo quiero aclarar algo que es muy importante. Para los que no saben, la palabra diezmo viene del hebreo maaser. ¿Qué quiere decir décima parte? A la vez también deriva del griego apodecato, décima parte, y decato, diezmar. Del latín décimos, que significa en nuestro idioma décima parte. Bien, después de entender esto, lo que vamos a analizar es que Dios al pueblo de Israel no le dio el mandamiento de diezmar dinero. Ahora, el diezmo que Abraham dio fue un diezmo mixto, como se lo expliqué en el video anterior, donde consistía no solamente en dinero, sino que había oro, había plata y habían muchas otras cosas más, y fue un diezmo de un botín de guerra, cosa que es muy diferente a lo que hoy en día se hace. Y ya en la ley de Moisés, que más adelante vamos ya en el otro video que viene, que es el titulado El diezmo mosaico, vamos a ver allí sobre en qué consistía el diezmo en la ley mosaica. Y en el día de hoy pues vamos a ver el diezmo de Jacob. Entonces, hermanos, les invito para que miremos un pasaje bíblico que pues también lo usan muchos pastores del sistema denominacional de iglesias para apoyar esta postura de que la iglesia o los creyentes en el nuevo pacto tienen que diezmar, tomando como a Abraham de ejemplo y también a Jacob, el hijo de Isaac, nieto de Abraham. Voy a leer unos textos bíblicos allí que están en el libro de Génesis. Génesis significa origen o principio. Algunos lo conocen como Bereshit. Bien, voy a leer algunos pasajes o algunos textos del capítulo 28 de Génesis. Y voy a leer allí unos textos que son muy importantes para analizar este tema. Y vamos a detallar algo muy importante allí acerca de lo que Jacob menciona sobre el diezmo. Y voy a leer desde el verso 10 hasta el 22. Entonces, si tienen ustedes la escritura ahí, por favor pueden corroborar con lo que yo voy a leer acá,
Voy a leerlo en esta versión Reina Valera 1960, que es una versión muy común en las iglesias y que pues es una buena versión, aunque tiene sus falencias en cuanto a lo que es la traducción de algunos textos, pero gracias al Señor que pues tenemos esta versión. Y hay otras versiones más que también pues son muy buenas. Dice el pasaje bíblico así en el nombre del Señor Jesús, Génesis capítulo 28, el verso 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó he aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El verso 13, y he aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El verso 15. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bien, amados hermanos, miremos algo muy importante acá, en estos pasajes bíblicos que hemos leído. Estos capítulos y este libro, pues, es un libro muy apreciado por todos los lectores de la Biblia, y son escrituras muy hermosas que nos dan a conocer la vida en parte, en una breve síntesis de lo que fueron estos grandes hombres de Dios, los patriarcas. Estos tres patriarcas que resaltan, que es Abraham, Isaac y Jacob, de los cuales el Señor ha hecho una gran nación, una gran multitud de personas que existen actualmente. Ahora bien, miremos algo acá importante, hermanos. En el verso 22 dice: Y esta piedra he puesto por señal, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere, dice Jacob, el diezmo apartaré para ti. Bien, muchos dicen que esta forma de actuar Jacob o de decirle a Dios, o este voto, que nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, enfáticamente pues tenemos que hacerlo así como ellos lo hicieron,
que porque ellos son los héroes de la fe, los hombres que tenían las promesas de Dios, entonces por ende nosotros tenemos que imitar ese tipo de fe, ¿cierto? Eso es el argumento que muchos usan. Pero miremos algo importante, hermanos, acá en este pasaje bíblico. Todo el proceso que Dios empezó a hacer con cada uno de estos patriarcas, tanto como de Abraham, como de Isaac y con Jacob. Cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que salga de su tierra, de su parentela y se vaya al lugar que él le iba a mostrar, vemos que en el transcurso de la vida de Abraham tiene algunos percances, algunas falencias y que Dios le va corrigiendo poco a poco. De hecho, que cuando Dios le da las promesas a Abraham, aún él estaba en la incircuncisión de su carne. Por ende, ya en el verso o en el capítulo 17 ya el Señor le da una orden a él y establece con él el pacto y lo ratifica a través de la circuncisión. Entonces, donde él le ordena que debe circuncidarse él y toda su casa y sus criados. Y él especifica de que pues no podía haber ningún incircunciso con él. Todos tenían que ser circuncidados. Bueno, esa era una señal del pacto con él. Sucesivamente empieza el proceso. Bueno, ya después el Señor le cambia el nombre a Abraham. Ya no era Abraham, sino Abraham, que significa padre de muchedumbres. Después con Isaac pasa algo muy similar. También se le aparece el Señor y le dice, bueno, yo soy el Dios de tu padre, a ti te daré la tierra por heredad, haré de ti una nación grande, te multiplicaré. Bueno. Y vemos que también Isaac comete algunos errores similares a los que su padre cometió. De hecho, que también mintió, así como su padre Abraham, cuando descendió ante la presencia de Ahimelech. Este era un rey. Y también dijo que su esposa era pues su hermana. Bien, entonces vemos que también Dios tuvo que empezar a moldear el carácter de este hombre, tanto como de Abraham como de Isaac, y también posterior a eso pues se presenta Jacob, que también era un hombre que pues el mismo nombre lo dice, Jacob, que significa usurpador o suplantador. Es una persona que actuaba con engaños. De hecho que vemos cómo él obtiene la primogenitura de su hermano con engaño. Y bueno, todo esto pues sucedió con él. Y aún aquí, cuando tiene el encuentro con Dios en Betel, aún él seguía siendo lo que era. Una persona que, aunque su padre lo había bendecido, le había dado la bendición antes de él morir, pero pareciera que Jacob no entendía todavía el proceso que Dios o lo que Dios quería con él. Tanto que vemos en este pasaje bíblico cuando Dios le aparece en un sueño. Y mire lo que le dice. Mire lo que le dice en el verso 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré. Nótese eso. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Notemos cómo Dios es enfático con Jacob y le dice, yo estoy contigo, ¿cierto? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en el verso 22, encontramos a un Jacob que no tiene como una fe cimentada, ni había entendido lo que Dios le había dicho. Y vemos la actitud de Jacob cuando le dice a Dios, bueno, comienza desde el 20. Mira lo que hace Jacob. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo. ¿Y qué le había dicho Dios atrás? Hermanos, analicen eso. Dijo, yo estoy contigo. Pero aquí lo está colocando entre dudas, ¿cierto? Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere. Pero ¿cómo va a decir esto? Si Dios fuere conmigo, si Él está diciendo que está con Él. Y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Póngale cuidado.
Y si volviere en paz a casa de mi padre, entonces dice, el Señor será mi Dios. Notemos cómo hay como una especie de negocio, algo condicional que Jacob le presenta al Señor. O sea, si tú me guardas, si tú vas conmigo, me das pan, me das vestido para vestir, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, ¿cierto? Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea que Jacob, el Dios de sus padres, el Dios de su abuelo, el Dios de su padre, todavía no era su Dios, con esta actitud que presenta acá. ¿Por qué? Porque él quiere condicionar a Dios, de hecho, como hacer un negocio con Dios. Bueno, Señor, si usted me da esto y aquello, entonces usted va a ser mi Dios. Y entonces a cambio de eso, pues yo te voy a dar esto o aquello. No es lo mismo que presentan hoy muchas personas cuando negocian con Dios, por ejemplo, cuando les instan a dar que un diezmo, bueno, usted el diezmo, usted el 10%, Dios te va a dar el 100%, si usted al 20%, Dios te da el 200%, o sea, 100%, Dios te va a dar el 1000%. Vemos, eso es una falacia que muchos ministros y predicadores se han inventado. O sea, de pretender hacer lo mismo que Jacob hizo. Entonces, esa no es la actitud correcta. Cuando Dios le dice a Jacob, en el verso 15 dice, yo estoy contigo. Esto implicaba de que no tenía que proponerle a Dios algo condicional, de decirle, bueno, si usted me da esto o aquello, entonces usted va a ser mi Dios. Ahora, ¿y qué si Dios no le hubiera dado nada o si no lo hubiera guardado? Entonces Dios no sería su Dios. O sea, esto es condicionar a Dios a mi gusto, a mis caprichos. Señor, es que usted me da, si usted me da esto, yo le doy esto. Si usted me ayuda en esto, entonces yo voy a hacer aquello. No, hermanos, esto no funciona así con Dios. Con Dios es incondicional. Dios es el que pone las condiciones, no nosotros. Quiero que tengamos claros, nosotros no podemos condicionar a Dios a nuestros caprichos. Es Dios quien da las pautas, quien da las normas, quien exige qué es lo que tenemos que hacer nosotros, porque Él, en su soberanía, en su grandeza y en su poder, nosotros debemos de tener sujeción, respeto a la autoridad, que es Dios, que está por encima de todas las cosas. Nosotros no somos nadie para dictaminarle a Él órdenes o querer imponerle, deme esto, deme aquello, porque si usted no me da esto, entonces yo no le doy lo otro. Hermanos, nosotros al tomar esta actitud que Jacob tomó con el Señor, no es la correcta. Por eso tengo que decir en este video, en este estudio que estamos haciendo acá de este pasaje bíblico, esta no es la actitud de la iglesia del Señor Jesús. Porque nosotros debemos de darnos por bien servido que nuestro Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que lo dio todo, porque Él dice en la Escritura que Dios no escatimó, el cual no escatimó ni aún a su Hijo. Entonces, debemos servirle. ¿Y qué más, garantía queremos nosotros cuando Dios nos ha ofrecido una salvación tan grande? Nos ha ofrecido cielos nuevos y tierra nueva, el estar con Él, el vivir eternamente con Él. Si nosotros somos fieles, perseveramos hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de nuestra existencia. Dios tiene grandes promesas para nosotros, mejores promesas que aún de las que Él hizo a ellos. O sea, eso es lo que tenemos que entender, y mucha gente no puede ver más allá de su nariz. Entonces, mis hermanos, aquí en este pasaje bíblico, ya Dios le había dado las promesas a Abraham, de Abraham pasaron a Isaac, de Isaac pasaron a Jacob, pero a este caballero parece que se le olvidó todo lo que sus padres le habían enseñado. Ahora,
miremos otro punto muy importante allí que tenemos que mirar. La idea mía de presentar este estudio acerca del diezmo de Jacob no es con el fin de incomodar a nadie o de menospreciar el conocimiento de otras personas secularmente, porque yo sé que hay personas que tienen un vasto conocimiento en cuanto a las escrituras y eso es maravilloso, amén a eso, pero hay veces no se enfocan en la realidad de lo que dice el texto bíblico y el enfoque que le dan es otra cosa. Entonces ahí ya se desvía el verdadero sentido de la palabra de Dios. Miremos algo más, hermanos, como les dije, otro punto muy importante es que si el diezmo de Abraham hubiera sido un ejemplar, eh, digamos, un ejemplar que tenía que hacerse obligatorio, así como lo hizo Abraham, entonces lo más lógico es que Isaac también hubiera diezmado y Jacob no hubiera tenido que decir estas palabras, que si Dios lo guardaba, que si Dios le daba vestido, le daba pan para comer y nuevamente volvería a la casa de su padre en paz. Entonces el Señor sería su Dios. Y de todo lo que le diera, pues el diezmo apartaría para él. ¿Por qué? Porque aquí en este punto está dando a entender que Jacob no había diezmado antes, ni tampoco su padre, Isaac. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si ya es algo que se estaba haciendo, lo más lógico es que se hubiera mencionado de otra manera. ¿Ve? No hubiera tenido que condicionar su voto y decirle a Dios, tratar de condicionar a Dios a través de su voto, diciéndole, Señor, si usted me da esto o aquello, entonces tú serás mi Dios y yo, de lo que usted me dé, pues yo le voy a dar el diezmo, ¿sí? No, sería lo contrario. O sea, no tendría que decir nada de estas cosas porque vemos ahí que en el sueño el mismo Dios le dice, yo estoy contigo y te guardaré. O sea, ¿qué hace él? Poner entre dudas lo que Dios ya le había ratificado a su padre y también a él. ¿Sí? Entonces, la bendición de Dios para ellos no consistía en que diezmara o en que en esos momentos pagara un tributo de guerra, para nada. Entonces, no hay un registro de que Jacob después haya diezmado, no hay un registro de que Jacob antes haya diezmado o que sus padres hayan diezmado, porque no lo encontramos. Solamente Abraham diezmó en aquella ocasión de un botín de guerra. Y ese diezmo es un tributo de guerra que él pagó al sacerdote Melquisedec, según lo que nos dice Hebreos capítulo 7, el verso 9. Dice que en Abraham pagó Leví los diezmos. Y Leví, ya que era uno de los hijos de Jacob, esa tribu, ya en la ley mosaica, ellos eran los que tenían derecho de tomar el diezmo del pueblo. ¿Ve? Ya eso lo hablaremos más adelante porque no quiero adelantarme a esos puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando usted paga algo por un artículo, usted no tiene que seguir pagando más. Porque ahí dice que Leví inclusive pagó en Abraham los diezmos. ¿Qué quiere decir? Que Abraham pagó un tributo de guerra. Pero ese tributo de guerra lo tomó de un botín, no de las propiedades que tenía Abraham, porque Abraham ya era un hombre muy rico. Y Abraham, estando aún en la incircuncisión, no se menciona de que Abraham le haya pagado alguna vez tributo de guerra a algún rey, o le haya dado diezmo, como sea. No, no se menciona en ninguna parte. No se menciona que Abraham haya diezmado de sus posesiones. Para nada, hermano. No se menciona por ninguna parte que Abraham tenía la costumbre de darle al sacerdote Melquisedec diezmos cada mes, cada año, cada semana, o cada 2 años, o cada 3 años. No, no vamos a encontrar en ninguna parte de la historia, ni bíblica, ni históricamente. O sea, hablando del margen de lo que está escrito, no
no encontramos que Abraham lo haya seguido haciendo. Entonces, esta actitud de Jacob no es la actitud correcta que nosotros debemos tomar para nosotros enfocarlo como doctrina, como mandato a la iglesia del Señor Jesús. Ya el Señor Jesús, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha mostrado el camino para llegar a ese lugar, a ese reino que el Padre Celestial tiene preparado para que Él gobierne y para que todos nosotros también estemos allí juntamente con Él. De hecho, que nosotros actualmente ya somos, según la Escritura, bíblicamente, en el sentido espiritual, dice que nosotros ya somos reyes y somos sacerdotes y vamos a reinar literalmente. Entonces, aún no se ha mostrado lo que vamos a hacer, ¿ve? Porque es glorioso, es maravilloso. Aún no se ha mostrado lo que hemos de ser. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos llamados a dar de otra forma muy diferente, y al transcurso de lo que es este estudio sobre los diezmos vamos a ir mirando paso por paso. Ya cuando lleguemos más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí vamos a ver cómo fue que la iglesia primitiva se fundamentó, sobre qué fundamento en cuanto al dar ella manifestó, y de esa manera nosotros podemos tomar como ejemplar, como dice la Escritura, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, que eso está allí en Efesios capítulo 2, el verso 20. Es sobre ese fundamento que nosotros tenemos que edificarnos, sobre las directrices de Cristo y sus apóstoles. No, Jesús nunca dijo, ustedes tienen que edificarse sobre los patriarcas, sobre Abraham, sobre Isaac y sobre Jacob. No. Él dijo, el que oye mi palabra. Entonces, tenemos que actuar, como les dije, bajo la dirección, bajo las enseñanzas del Maestro Jesús. Ese es el conducto regular por el cual la iglesia debe de andar. Entonces, miremos cómo pasó todo esto y vemos después que Jacob le es cambiado el nombre por Israel. ¿Sí? Israel, aquel que luchó o que lucha contra Dios. ¿Sí? Porque eso pasó. Cuando él lucha contra el Señor, contra aquel ángel, el ángel del Señor, le dice, ya no será más tu nombre Jacob, sino que será llamado Israel. ¿Sí? Y entonces, mis hermanos, hasta aquí. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo, gracias y paz para todos. Y es una bendición poderles compartir este tema bíblico acerca de los diezmos. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video acerca con el tema de el diezmo mosaico.